Presidente, honorables magistrados, la Asociación Peruana de Derecho Constitucional tiene entre sus comisiones la Comisión de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Y en ese contexto se ha personado para informar brevemente como amicus curia, que es el amigo de la Corte y no amigo de la parte. Permítame una breve introducción para recontextualizar un poco, porque casi ya está todo dicho. Hace 3 décadas, un profesor alemán, Rüdiger Safranski, publicó un libro que se llama El mal o el drama de la libertad. Y él lanza un epitafio en esa obra. No es necesario conocer al diablo para conocer el mal, porque el mal pertenece al drama de la libertad. Es el precio de la libertad, decía este profesor. Cuando los seres humanos acometen males al prójimo, estamos en muchos problemas serios. Pero cuando los males provienen del ente estatal y generan males a grupos humanos, a grupos colectivos o a poblaciones territorialmente de un estado, estamos ante lo que Alan Wolf ha denominado el mal político, que así se llama su obra, el mal político. Existe un libro, antes de venir, ayer estaba revisando, un libro de Massey White titulado El libro negro de la humanidad, donde ha descrito toda la historia de horrores, de las grandes atrocidades de la historia de la humanidad. Y él habla de 100 multicidios mortíferos, que cuando uno termina de leer, creo que debe tomarse una Lexotan para poder tranquilizarse. El autor Alan Wolf identifica 4 variedades de maldad política y que solamente las voy a enunciar: el terrorismo, la limpieza étnica, el genocidio y el mal por el mal. Estos problemas en la historia de la humanidad, y en estos momentos también lo estamos viviendo a nivel de lo que está ocurriendo en Irán e Israel, llevan a las reflexiones de calado profundo en el campo de la filosofía. Hay una filósofa llamada Hannah Arendt, que todos seguramente habrán leído. Ella en un momento hizo como reportera las noticias que fueron sobre Eichmann cuando fue capturado en Buenos Aires y llevado subrepticiamente a Tel Aviv y fue sometido a un proceso de lo que fue su exterminio masivo y eficiente. Ella lanzó una palabra que es muy conocida: la banalización del mal, entendido como que si las ejecuciones de millones de judíos era algo intrascendente, porque así respondía Eichmann, que lo que cumplía era simplemente ejecutar, porque aquí se trataba de ser eficiente y eficaz en exterminar a los judíos. Digo esto porque como consecuencia de toda esta situación, la humanidad a través de las Naciones Unidas ha respondido a través de grandes tratados internacionales que forman parte de lo que es el Jus Cogens y que en términos constitucionales sería el bloque de convencionalidad. Aquí está el informe de Amicus Curia. Voy a sintetizarlo para no repetir, porque repetir es una ofensa. Diríamos lo siguiente: esta ley es una interpretación político-legislativa constitucional y convencional. Invoco el espíritu de Néstor Pedro Sabués, la interpretación constitucional convencionalizada. Pues esta ley responde a una interpretación constitucional convencionalizada. Responde el artículo 224, parágrafo de G, me parece, de que nullum crimen nullo poena sine leye. Y esta norma está también regulada en el bloque de convencionalidad. Ya la asociación ha señalado que los tratados, por la metodología de lo que es el imperio, de lo que significa el dualismo, ingresa el tratado al ordenamiento peruano, pero en este caso una resolución legislativa, que aquí no se ha dicho que es la 27998,
que hizo una reserva relacionada al artículo 103, es decir, que la ley entra en vigor apenas se publica para adelante. Y en consecuencia, esta ley es absolutamente constitucional porque responde al artículo 103, al artículo 224, parágrafo D, y también porque el Estatuto de Roma establece, tanto como la Convención de Viena, una serie de aspectos que voy simplemente a leer. Voy a leer aquí lo siguiente. Respecto a la irretroactividad de los tratados, el artículo 28 de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados suscrita en el Perú y ratificada mediante decreto supremo 029, el 14 de septiembre del 2000 estableció lo siguiente. 28. Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte, ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. En esta misma línea, el artículo 11 del Estatuto de Roma, que ya se ha dicho, estableció que la Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto. Y el artículo 24 del Estatuto de Roma estableció que nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigencia. Ya se ha dicho, hasta el hartazgo acá. Estos dispositivos normativos son concordantes también con otro bloque de convencionalidad, como es el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable, así como el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el cual nadie será condenado por acto u omisión que al momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional e internacional. En nuestro ordenamiento jurídico constitucional debe tenerse presente, ilustres magistrados, lo establecido por el artículo 103 de la Constitución, en virtud del cual la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en ambos supuestos. La asociación invoca algo que nos preocupa. Hay un informe, cuando se debatía en el Congreso el proyecto de ley, que emitió la Fiscalía de la Nación, fraseo, decía la Fiscalía de la Nación lo siguiente: existirían solo 204 personas que estarían siendo procesados, 606 estarían siendo investigados por el Ministerio Público, existirían 64 personas que tendrían orden de captura. En realidad, lo que ocurre es lo siguiente, que hay más de 800 casos de procesados e investigados por estos delitos de lesa humanidad, por lo que se requiere que el Tribunal Constitucional verifique esta absoluta constitucionalidad de la ley. Solamente termino con lo siguiente. Aquí está en juego un principio jurídico fundamental. El principio jurídico fundamental es un principio que forma parte de la historicidad del pensamiento constitucional liberal. Es un instrumento neutro, despojado de ideologías, está subyacente en todos los estados constitucionales y no constitucionales modernos. Estos principios jurídicos fundamentales es principio de la dignidad humana, principio de la igualdad ante la ley, principio de legalidad, principio de jerarquía piramidal de las normas, principio de publicidad de las normas, principio de irretroactividad de las leyes, principio de retroactividad venida de las leyes, principio de seguridad y principios generales del derecho. Y en ese contexto le corresponde al Tribunal Constitucional que analice, sopese, ya han dado eruditas observaciones acá y con recomendaciones, porque esta ley, para la posición de los académicos de Derecho Constitucional, es una ley constitucional convencional. Muchas gracias, honorables magistrados. Muchas gracias, doctor Eto Cruz. Ahora tocaría la dúplica, 5 minutos, cualquiera de ustedes dos, quien decida. Y después, perdón, la otra parte, la réplica y la dúplica, quien designe.
Sí. Permítame ser muy puntual, voy a tratar de abarcar todos los puntos. Hablan de casos de hace muchos años, de plazos razonables, de derechos fundamentales, pero nadie expone que un ejemplo